Bien, siendo las 10:12, como lo prometimos, tenemos acá en línea, ya es un amigo de la casa, nuestro columnista en política internacional, el señor Cristian Cirilli. Muy buenos días, Cristian, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Otras Voces. Buenos días, Macarena, buenos días, Carlos, un placer siempre estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Cristian, por siempre ayudarnos con todo tu conocimiento sobre asuntos internacionales. Está pasando de todo, la verdad. Sí, no, la verdad que no sabría por dónde empezar, pero sí nos había quedado pendiente charlar con vos el tema de Brasil, de las elecciones en Brasil, del triunfo de Lula, este desafío que se le presenta de acá en más. ¿Cuál es tu análisis que puedes hacer del resultado electoral de Brasil? Y bueno, que fue una elección muy ajustada el balotaje, ¿no? Exactamente, bueno, en principio las matemáticas son exactas, los números son fríos y la realidad dice que Lula ganó por un 50,9% contra un 49,1% de Jair Bolsonaro, lo que en un principio nos está mostrando, y no descubro nada al decirlo, una altísima polarización de modelos antinómicos. No solamente eso, sino también cuáles son los desafíos que se le presentan al ganador. Claro. Porque Lula deberá disipar en algún punto todo un discurso de odio y te diría casi hasta de militarización de la sociedad por parte del bolsonarismo. Deberá negociar ante un Congreso que es bastante hostil, bastante refractario a las negociaciones y que está básicamente en poder de fuerzas de centro y de derecha. Deberá también retomar el rol del Estado. No nos olvidemos que el bolsonarismo ha sido uno de sus vectores económicos ha sido la disminución del Estado en la intervención de la economía. Si Lula quiere llevar adelante la financiación y la aplicación de planes sociales, entonces deberá reasumir el rol del Estado en la economía. Deberá activar también algunas posiciones que fueron abandonadas en el frente externo, por ejemplo el Mercosur, por ejemplo la UNASUR, por ejemplo el BRICS. Y bueno, en fin, también deberá, y esto es lo más importante desde mi punto de vista, equilibrar posiciones dentro de su propia coalición de gobierno. No nos olvidemos que no ganó el PT, ganó una coalición de gobierno que se llama Brasil Esperanza, que tiene distintas fuerzas, fuerzas de centro, fuerzas socialdemócratas, inclusive algunos apoyos de derecha moderada. Conocía la historia, ¿no? Claro, pues es un poco parecido al caso argentino, ¿verdad? Claro. Lula ha tenido que armar esa coalición para poder vencer a un bolsonarismo que estaba muy férreo en el poder, y bueno, así lo refleja sus números en el sufragio. Entonces, equilibrar estas posiciones dentro de la coalición, que es de orden centrista, va a ser bastante difícil porque no tiene que ni perder liderazgo ni perder capacidad de ejecución de políticas. Ni perder los principios también en el camino, porque cuando uno también cuando uno se amplía y hace este tipo de alianzas con sectores tan distintos, también el riesgo es ceder en los principios fundamentales, ¿no? Bueno, por ejemplo, Macarena, Lula se basó no solamente en una posición antibolsonarista y de crítica, sino también en una nostalgia por los días felices, como dice Cristina, por cuando éramos alegres, ¿sí? Sí. Cuando teníamos alegría, ¿sí? Sí. Lula se ha basado en eso, entonces mucha adhesión a ese voto fue una adhesión basada en el recuerdo y en el ascenso social y el periodo de desarrollo que tuvo Lula en las dos primeras presidencias. Entonces, te pregunto, ¿no? Por ahí es algo más subjetivo, pero es lo que a mí hace rato me viene dando vuelta en la cabeza, pensando en el caso Brasil, pensando en el caso argentino, ¿no? Y en esto también de
Es decir, ¿por qué? Estos sentimientos, uno dice, bueno, Bolsonaro en este caso, bueno, podríamos decir Cambiemos acá en Argentina, representa por ahí cierto sector con ideas de derecha, Cambiemos o los libertarios, no podemos ponerlo acá en los sectores o el sector más radicalizado de Cambiemos, porque ahora se está hablando de la imagen de Patricia Bullrich que está aumentando y que, bueno, esa polarización. Entonces ellos dicen, ellos que lo que hacen de alguna manera es interpretar ciertas ánimos o ciertas consignas o ciertos sentimientos de una cierta porción de la población, ¿no? Porque escuché también que podría existir un bolsonarismo sin Bolsonaro. ¿Qué quiere decir? Que hay una demanda por ahí por eso que expresa Bolsonaro. Entonces, hoy por hoy no parece haberlo, pero bueno, hoy por hoy no. El liderazgo de Bolsonaro, sí. De hecho, fíjate que antes se hablaba de petismo y hoy se habla de lulismo. Claro. Y se habla de bolsonarismo, o sea, exacto, hay como personalismos muy fuertes que están marcando un poco la agenda política. Claro, pero mi pregunta eso también impide que surja una tercera fuerza, porque muchos inclusive hasta tienen posiciones híbridas entre un lado y el otro, pero impide este fuerte personalismo, hace que surja una tercera fuerza que algunos, por ejemplo, se verían tentados a votar. Claro, pero mi pregunta es decir, bueno, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Lula, en el caso del kirchnerismo, si nosotros éramos felices, si nosotros estábamos dentro de todo en una situación de bienestar, no digo que estaba todo resuelto, pero uno ve, no sé, el salario mínimo en dólares, en nuestro caso en 2015 estaba en 580, ahora está en 160, por ahí. Pero uno dice, vivimos con cierto bienestar y terminamos eligiendo ideas de derecha, terminamos eligiendo candidatos de derecha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué calan estos grupos? Es más subjetivo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta es bastante compleja, te diría de análisis sociológico, pero, por ejemplo, en el caso brasileño, se dio que Lula, cuando terminó su segundo mandato en el año 2010, fue sucedido por Dilma Rousseff. Sí. Dilma Rousseff, que también hizo una coalición aún más variopinta que la que hizo Lula en sus primeras gestiones, donde puso a Michel Temer como vicepresidente. Una persona directamente reaccionaria, militarista de la masonería directamente, Michel Temer. Sí. Y Dilma Rousseff también me echó mucho para tener el apoyo del Congreso. Para tener el apoyo del Congreso me echó mucho la política económica hacia políticas de corte neoliberal. Sí. Eso le hizo perder fuerza dentro de su mismo espacio, que, digámoslo, los espacios progresistas o de centro izquierda tienen una afiliación más volátil, son más propensos a decepcionarse que los lugares de derecha, que son más cohesionados. Entonces, esta decepción muchas veces hace que se vuelque al voto castigo. Sí, yo escuché el voto venganza, que también escuché esta nación de también, venganza. Claro, porque no cumple con la expectativa original, va habiendo un corrimiento ideológico, generalmente ligado a políticas económicas. Entonces el votante, que puede ser un votante politizado o no, va decepcionándose en el camino. Va decepcionándose y creyendo en la antipolítica inclusive. Entonces los discursos que son antisistema, antipolítica, antidemocráticos inclusive, empiezan a tener mayor ventaja, digamos. Empiezan a correr con ventaja, empiezan a ser más atendidos por parte de la sociedad. Mira, yo lo que más escucho, al menos acá, ahora con la gente de a pie que está todo el día trabajando y viendo cómo llegar a fin de mes, y la gente está enojada. Lamentablemente está enojada y no quiere saber nada con ninguno, y hasta muchos que me dicen, yo no voy a ir a votar. Y la verdad a mí me preocupa eso. Bueno, sí, es preocupante. Haciendo un paralelo con el caso argentino, esto ha sucedido en Brasil con la debacle, digamos, del petismo. Aquí fue la debacle del kirchnerismo, que no nos olvidemos,
tampoco tenía un candidato que era ni siquiera aceptado por la propia línea dura kirchnerista, que era Daniel Scioli, no era aceptado. Claro. Por eso te digo, las tendencias progresistas o centroizquierdistas son más proclives a la decepción y mucho más exigentes en cuanto a la pureza ideológica, por decirlo de alguna forma. Cosa que no ocurre con la derecha, que tiene una mayor poder de aglutinación. Y aparte hay más variantes, digamos, dentro de la centroizquierda. Hay como más variantes, hay como muchas más alternativas de visiones, lo cual lo hace mucho más difícil de hacer una posición homogénea. Lo que ocurre ahora con esta elección, volviendo a Brasil, de Brasil Esperanza, de la coalición, es que, bueno, como te decía, es todo un desafío para Lula poder conciliar posiciones en el frente interno y luego ir a negociar con la oposición. La diferencia es que Brasil Esperanza lleva a Lula como presidente. Yo esto lo remarqué, al contrario de lo que fue acá el Frente de Todos, donde la candidata que mayor caudal de votos aportaba, que era Cristina Fernández, va como vicepresidente, que es un cargo menor, es un cargo no ejecutivo. En el caso de Lula, va con la lapicera, va con la lapicera, Lula, claro. Va con la lapicera, entonces... y va liderando, y creo que eso es una fortaleza en ese aspecto. Vamos a ver cómo puede articular políticas. Sí, todo se está viendo en los hechos, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Bueno, se ha hecho algunos adelantos. Por ejemplo, el acto simbólico de reunirse como presidente electo con Alberto Fernández, el presidente de Argentina, nos hace vislumbrar que será el relanzamiento del Mercosur y un posible eje argentino-brasileño, como en su momento fue Lula-Kirchner, para potenciar una regionalización de Latinoamérica. No nos olvidemos que el eje Lula-Kirchner fue el que rechazó el ALCA en el 2005 en Mar del Plata. Fue ese eje, junto obviamente a Hugo Chávez, quien rechazó el ALCA, que era una política de neoliberalismo impuesta por los Estados Unidos en el subcontinente sudamericano. Entonces, ese hecho ya es un hecho fundacional de lo que por lo menos quiere hacer en el frente externo, que es la consolidación del Mercosur. Esto significa también un mayor intercambio y complementación industrial, turística, en materia de defensa, en materia tecnológica, etcétera, etcétera. También el relanzamiento de la UNASUR, la homogeneización de la región como una voz, como una sola voz, sí, pero bajo el liderazgo de Brasil y posiblemente Argentina. También, por ejemplo, se ha visto en otras situaciones como que ya ha adelantado que pensaba utilizar el déficit fiscal como apalancamiento de financiación del Estado. Esto ha salido hace muy poco. ¿Qué ocurre? Lula siempre tuvo en su programa grabar a las clases ricas. ¿Sí? Grabando impuestos a las clases ricas. Obviamente tiene un Congreso que le va a ser opuesto a ese tipo de acciones. Entonces utilizará, ya lo adelantó, la política económica autónoma del gobierno federal, ejecutivo, a través del déficit fiscal como leverage de financiamiento. O sea, una política keynesiana, es el multiplicador keynesiano lo que quiere aplicar. ¿Por qué? Porque tiene compromisos con las clases pobres. ¿Sí? Y tiene compromisos de distribución, y eso él sabe que no lo puede defraudar porque pierde su caudal electoral, en definitiva, perdería su apoyo político. Tal cual. No nos olvidemos que, por ejemplo, el PT, como el peronismo, en un punto también, pasó de ser un partido de obreros a un partido, y abro comillas aquí, de pobres. Un partido de pobres. Y de pobres y de progresistas, ¿sí? Sí. En eso se ha convertido hoy básicamente el PT. Un poco como ha cambiado el peronismo en la última conformación.
¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque... ¿Los obreros no siguen siendo del PT? Sí, en un punto sí, en otro no. Hubo una gran campaña, digamos, propagandística, en la cual, y esto no es novedad, lo vemos nosotros aquí, esto es un fenómeno latinoamericano, no solo brasileño, sí, donde se exalta las virtudes de la disminución del Estado, se toma al Estado como un agente prejuicioso, que dilapida los recursos públicos, que aplica impuestos sobre el pueblo trabajador, como un agente nocivo, exactamente, que el Estado solamente es un mantenedor de pobres a través de planes sociales. Se crea toda la mitología del emprendedorismo. Entonces muchas veces hasta la clase trabajadora, en relación de dependencia o de independencia, pero trabajadora al fin, la que depende de un salario, ve al Estado no como un protector, sino como un expropiador a través de sus impuestos, de su riqueza. Bueno, eso por ejemplo para la campaña de Macri, acá fue clave, fue fundamental. O como un agente de asistencialismo, también lo ven así, como un agente de asistencialismo. Entonces, todo esto hace que muchas veces se vote inclusive hasta por el enemigo, ¿sí? Mirá, yo por ejemplo hace unos meses había hecho un editorial sobre había un hashtag que era los chicos de Rappi que votan a Milei. Claro. Y así como por ahí cierto, porque digamos que el mundo laboral también cambió mucho, ya no es la mayoría que trabaja en una fábrica con horario con sus mismos compañeros, que está hace 20 años en la misma fábrica y se identifica con ese empleo y va al sindicato y está afiliado. Ahora son trabajadores que tenés trabajadores de agencia que están, no sé, 6 meses en un lugar, 3 meses en otro, que después también tienen baches donde trabajan por su cuenta y trabajan en estas aplicaciones o precarizados. Entonces es difícil que ese trabajador realmente se identifique con sus pares o con que visualice la importancia del sindicato. Entonces ahí apelan también estos grupos de derecha o antisistema, porque vos no te sentís como clase trabajadora tampoco. Exacto, existe lo que se ha llamado la economía moral, ¿sí? Son esas personas que son trabajadores, pero moralmente rechazan todo lo que es las redes de contención social, inclusive de contención laboral, rechazan los sindicatos, rechazan los impuestos porque creen que son utilizados para asistencialismo. Y vos fijate también qué fenómeno paralelo se da. Están a favor de la aportación de armas civiles. Sí. Como si la única defensa, ni siquiera el Estado te puede proveer defensa o seguridad. La seguridad está a cargo de uno mismo. Entonces hay como una consagración. Todo esto está básicamente ligado a un gran tótem mitológico que es la libertad individual, ¿sí? Todo es en el ámbito de la libertad individual. Entonces, en el ámbito de la libertad individual te quedas sin redes de contención, sin redes de asistencia en caso de desempleo, sin sindicatos que te auxilien, sin seguridad pública que te pueda proteger. Todo depende de vos, absolutamente depende de vos y de tu forma de relacionarte, digamos. Este es un discurso que ha ingresado mucho en la clase trabajadora, eso es lo peor. Es un discurso... Mira, yo siempre lo digo, porque acá, por ejemplo, hay muchos que piensan que, por ejemplo, Milei no le sacaría votos a los peronistas, a los que son peronistas. Y yo no estoy tan segura, porque hay mucho peronista desencantado y enojado, y el enojo, cuando uno se enoja, a veces se enoja con todo. Eso es lo que pasa. Bueno, si a eso sumamos... Sí. Hay que tener cuidado. Sí. No, y a eso también sumale toda la agenda de género, la agenda wokista, eso también. Lo que se llama la agenda progre, que no tiene arraigo en el pueblo trabajador, no lo tiene más en clases más acomodadas, que nosotros generalmente le decimos hippies con ode,
en forma peyorativa, pero tiene o clases más politizadas, que digamos que viven de una renta o que son pequeños profesionales, pero en el pueblo trabajador llano, liso y llano, eso no tiene cabida en general, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa agenda que también, digamos, esa agenda la agenda contraria a eso, mejor dicho, que también está ligada al discurso de derecha y antiestado, también se hace atractivo al pueblo trabajador, porque el pueblo trabajador, digamos, hace como una ecuación muy rápida. Estos no me están protegiendo, en el caso argentino, los precios siguen subiendo, el salario real sigue cayendo, y encima me hablan todo el día de una agenda que no es propia. Claro, que no me de construcción, que no me identifica, Entonces, ¿a quién voy a votar? A estos tipos voy a votar, cuando el otro dice, bueno, el otro quizás no me representa del todo, pero en alguna parte sí. Me habla de familia, me habla de libertad individual, me habla de Dios. O fíjate Lula, volviendo al caso de Brasil, cómo cambió su posición antiabortista. Y se apagó más a los evangelistas también, porque ahí pega fuerte lo que es el... Durante la campaña hizo constantes alusiones a Dios, a sus creencias religiosas, a demostrarse que era cristiano, a demostrarse que era antiabortista, y te digo más, hasta tuvo que hacer una aclaración de que a él no lo promocionaba el satanismo. O sea, hemos llegado a ese punto de que a él no lo promocionaba el satanismo, que eran todos discursos que iban incorporando Bolsonaro a través de fake news y a través de del discurso imperante. Así que bueno, no la tiene fácil, pero bueno, para nada. Confiemos y esperemos cómo se van dando las cosas también, ¿no? Veremos. Yo creo que se va a apalancar mucho en el sector externo. Esa es mi impresión. Porque Lula siempre lo hizo, siempre tuvo una activa ejecución, una activa acción en el frente externo, fundamentalmente en el latinoamericano. Bien. Y siempre tuvo una visión surista también, esto es importante decirlo. Sí. No nos olvidemos, Lula es uno de los fundadores del BRICS y es uno de los fundadores del IPSA, que fue la antesala del BRICS, o sea, la unión entre India, Brasil y Sudáfrica, 3 polos sureños. Así que él tiene una visión contrahegemónica desde ese punto de vista. O sea que si nosotros también logramos para el 2023 un gobierno nacional, popular, podría ser muy positivo para América Latina, teniéndolo a Lula también, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, el mensaje de Lula de reunirse con Alberto Fernández, siendo presidente electo, y aparte prometiéndole que como presidente ya formal, Argentina va a ser su primer gira al exterior, está por un lado devolviendo gentileza, porque la verdad es que Alberto Fernández siempre apoyó a Lula, siempre apoyó a Lula, inclusive lo visitó en la prisión. Durante el gobierno de Bolsonaro no era fácil ir en esa situación, y creo que Brasil está devolviendo las gentilezas apoyando a cualquier gobierno que, aunque esté articulado en una coalición, por lo menos no va a ser de tinte derechista. Bien. Te quería preguntar, Cristian, porque hubo elecciones en Estados Unidos. Si tenés alguna conclusión acerca de eso, porque parecía que iba a arrasar los republicanos y no fue tan así como se esperaba, ¿no? Así es, sí. Sí, es verdad. ¿Qué conclusión te puedes sacar al respecto de eso? Bueno, primero, el 8 de noviembre fueron las elecciones de medio término, ¿sí? O elecciones legislativas, ¿sí? Que tienen todas las democracias en general. Se renovaban 435 escaños de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, o la Cámara de Diputados sería para nosotros, 34 del Senado y 35 gobernaciones estatales. O sea, es una elección sumamente importante para los Estados Unidos, y generalmente ese tipo de elección es como una especie de plebiscito aprobatorio de la gestión de gobierno, ¿sí? Como todas las elecciones de medio término. ¿Qué se esperaba? Se esperaba una victoria total del Partido Republicano, ¿sí? Se decía la marea roja, ¿sí? Porque el color rojo está
simboliza a los republicanos y el azul a los demócratas. ¿Por qué se esperaba esto? Bueno, porque bajo el gobierno de Biden, Estados Unidos tiene una inflación que casi se acerca a los 2 dígitos, está en 9, y pico, es la más elevada en 40 años. El mismo Biden, como líder carismático, tiene una bajísima popularidad, tiene evidentemente señales de demencia senil o lagunas o fallidos importantes. No se le ve como un líder fuerte. El apoyo a Ucrania en esta guerra que ya lleva más de 9 meses, ya solo este año significó 18.000 millones de dólares en armamentos que salieron del tesoro norteamericano hacia Ucrania para sostener la guerra. Y bueno, y también se ven otras situaciones como el salario real, que ha bajado también, y bueno, la situación social. Y la política inmigratoria, que no la vi con bola, también hay una crisis inmigratoria en la frontera con Latinoamérica, etcétera, etcétera. Todos esperaban, obviamente, la ola roja, que no sucedió. En realidad, todavía se están contando los votos, esta es la realidad, todavía no hay un resultado definitivo que permita saber quién va a controlar ambas cámaras, ¿sí? Pero todo apunta a que va a haber un empate en el Senado, y en la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara Baja, va a haber una leve victoria del Partido Republicano, más o menos con 25 diputados de ventaja. ¿Esto qué significa? Significa que Trump, que es quien se embanderó en esta cruzada de estas elecciones, no ganó, por lo tanto perdió. Y Biden no perdió, por lo tanto ganó. Se ve así esta elección, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Está polarizada la sociedad de Estados Unidos? Absolutamente polarizada, absolutamente. Bueno, inclusive en las gobernaciones hubo bastante. Inclusive esta polarización se ve geográficamente. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, uno de los más importantes, tiene la misma ciudad de Nueva York, ganó por primera vez una mujer, Kathy Hochul, demócrata. En Michigan, otro estado importante del este atlántico norteamericano, ganó Gretchen Whitmer, también del Partido Demócrata. Sin embargo, por ejemplo, en la Florida ganó Ron DeSantis, que fue reelecto. En Texas, el estado más importante de Estados Unidos, luego de California, ganó Greg Abbott, que reeligió. Entonces, en algún punto te está mostrando que existe un Estados Unidos del este y de la punta oeste, porque en California también ganó un gobierno demócrata, que Gavin Newsom ganó allí. Te está mostrando que ambas puntas, digamos, este y oeste de Estados Unidos, giran hacia gobiernos demócratas, mientras que el sur, yo le digo el sur confederado, haciendo una alusión a la guerra de secesión, está en poder republicano. Sí. Claro, y ahí hay una gran antinomia. El republicanismo, del cual Trump se hizo cargo básicamente en estas elecciones, no nos olvidemos que respaldó personalmente a 330 candidatos y estuvo en 30 mítines políticos. Por lo tanto, se ve como una derrota de Trump, porque aparte fue el mayor recaudador de fondos, Donald Trump, ¿sí? Esto es importante para los Estados Unidos, para la campaña. Sí. Pero el republicanismo se ha centrado en su discurso en la anti-inmigración, el anti-aborto, en el conservadurismo religioso y todo lo contrario a lo que es la ideología de género y el wokismo, ¿sí? Básicamente. También, en el punto de vista exterior, en su confrontación comercial con China. Esto ha sido una constante en el gobierno de Trump, la confrontación arancelaria con China. Mientras que los demócratas, con Biden a la cabeza,
han significado todo lo contrario. Han puesto estas elecciones como una dicotomía entre democracia y antisistema. Por eso Biden, sonriente, dijo ganó la democracia. Casualmente Lula dijo lo mismo en un tuit cuando ganó la democracia y tomó a Bolsonaro como el antisistema. Claro. Y Trump es un antisistema. Utilizaron la misma estrategia discursiva. Trump es un antisistema. Claro, porque Biden siempre dijo que dio a entender que los republicanos con Trump a la cabeza no jugaban el juego democrático, basándose obviamente en el desconocimiento de las últimas elecciones presidenciales donde argumentaron fraude. No lo pudieron demostrar, pero bueno, eso es lo que ocurrió. A nosotros como América Latina, con esta unidad del sur, ¿no? Pensando, ¿no? ¿Nos conviene alguna opción? ¿O para nosotros Estados Unidos, esté quien esté, es prácticamente lo mismo? Bueno, esa es una pregunta fácil y difícil de contestar. Sí. Fácil porque la política exterior norteamericana nunca ha tenido demasiados cambios concretos. No. Siempre se ha manifestado como una política imperial. Y no es desde ahora, es desde tiempos remotos. Siempre Trump ha impuesto, por ejemplo, en Sudamérica, siempre se ha dicho que Trump fue un presidente en un punto virtuoso porque evitó las confrontaciones armadas, las guerras, las intervenciones, y trató de poner paños fríos, por ejemplo, a pesar de que se había recalentado en su momento en el conflicto de la península coreana con Corea del Norte, por poner un ejemplo. Sí. Pero la verdad es que durante el gobierno de Trump hubo una oleada de gobiernos de derecha en Sudamérica, y que la llegada de esos gobiernos no fue siempre, digamos, legítima y todo legal que se esperaba. Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro llegó con Lula proscripto y con un proceso de impeachment a Dilma Rousseff. Bolivia, ¿no? Por ejemplo. Y en Argentina, en Ecuador se vio mucho también. En Ecuador. Hubo un lawfare que es indisimulado, aparte del Mediafair, ¿sí? O sea, los medios de comunicación continuamente haciendo campaña con campañas difamatorias, ¿sí? Era una guerra tradicional, pero sí logramos el lawfare. Exactamente, claro, no hubo un golpe de Estado al estilo... Golpes blandos, lo analizamos varias veces. Hubo golpes blandos, golpes suaves, exacto. Sí. Y todo eso fue durante la época del gobierno de la administración Trump. No nos olvidemos que durante la administración Trump también se puso a Bolton como asesor de seguridad nacional, y que fue quien orquestó los diferentes golpes ya no tan suaves contra el gobierno de Maduro, y reconoció a Guaidó como presidente, como verdadero presidente de Venezuela, desconociendo las elecciones venezolanas, que a todas vistas fueron limpias, más allá de que le guste o no le guste. Todo eso ocurrió durante el gobierno de Trump, no ocurrió durante otro gobierno. Ahora, Biden cambió demasiado esa metodología. Bueno, no ha tenido tanta injerencia como hasta ahora, pero yo creo que porque Estados Unidos también está involucrado en asuntos más importantes en este momento, ¿no? Creo que no es falta de vocación, es falta de oportunidad. Claro. La política exterior norteamericana es dominada por fuerzas que exceden los partidos tradicionales. Usualmente se la denomina Deep State o Estado Profundo. Sí, que cualquiera sea el rasgo que tenga el partido, que en realidad son dos, porque es una democracia bipartidista, siempre hay una línea, un eje que tiene que ver con su política exterior. Y que es un eje imperial, sin duda, unipolar, hegemónico, que
Sí, no cambia mucho bien de qué partido sea. Me pasa que en realidad es así, los presidentes tienen más poder las corporaciones económicas que los mismos presidentes, es así. Bueno, sí, a veces se exagera el poder presidencial. El poder presidencial no es tan... necesita de apoyo, necesita de negociaciones, necesita de alianzas y no es un poder dictatorial, ¿sí? No es una autocracia. Justamente es una democracia, y en la democracia hay un balance de fuerzas y una operación de grupos de poder que muchas veces están invisibilizados, que tienen voz y voto en las decisiones. Cristian, la verdad que esto nos sirve un montón. Nos quedan otros temas complejos, asunto Rusia, eso, pero lo vamos a seguir hablando en otras oportunidades. Pero bueno, quería tocar con vos este tema latinoamericano y contar con tu análisis de Brasil, pues nos había quedado pendiente. Te agradezco muchísimo por Gracias a vos, Macarena. Gracias por invitarme, por tenerme siempre en cuenta. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Sí, porque tenemos temas para rato, así que no va a faltar oportunidad, Cristian. Te agradecemos mucho y que